A todos ustedes, gracias por continuar con nosotros en esto que es semana y hoy saludamos a quien fue el secretario general de la policía, el general en retiro Pablo Criollo. ¿Por qué lo invitamos el día de hoy? Teniendo en cuenta que el gobierno y la Fiscalía General de la Nación, según lo ha manifestado el propio ministro de Justicia Néstor Osuna, están trabajando en una directriz para dejar en libertad a los integrantes de la primera línea que protagonizaron esos actos violentos del 2019-2020 cuando se dio el llamado estallido social. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra 4 integrantes de la primera línea por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno y otras conductas más dentro del Código Penal. General, gracias por estar con nosotros. Y bueno, general, ustedes en la policía, en este momento usted ya hace parte de la Reserva Activa, pero ¿cómo reciben esas declaraciones o esos anuncios del gobierno nacional de señalar que prácticamente esas personas, algunas que tienen delitos de esta gravedad como terrorismo, concierto para delinquir, podrían quedar libres a través de una directriz de la Fiscalía General de la Nación? Camilo, buenas tardes. Un saludo para todos sus integrantes ahí del equipo de trabajo de semana y para todos los seguidores y oyentes. No, mire, Camilo, es claro, el gobierno puede y tiene la facultad de hacer las propuestas que considere pertinentes, pero bajo esas circunstancias, lo que tenemos nosotros que tener tranquilidad y claridad es que las mismas tienen que ser estudiadas, obviamente, por la rama judicial, teniendo en cuenta que estamos en una democracia a donde los 3 poderes son independientes, autónomos y cada uno cumple una función en forma particular. Bajo esa premisa encontramos nosotros, la Fiscalía hace parte de la rama judicial, como los jueces, y bajo esos entendidos tenemos que estas propuestas recibirlas, yo me imagino, bajo el marco constitucional y legal y estudiar lo que realmente se puede y lo que no se puede. Como lo decía anteriormente, el gobierno tiene la facultad y lo puede hacer, las propuestas que sean, pero los poderes son independientes, tienen autonomía. Sabemos inclusive, obviamente, que la Fiscalía puede hacer regulaciones a través de directivas o resoluciones, pero en lo que no afecte la parte sustancial, teniendo en cuenta que cuando ya hay una imputación, esta imputación tiene unos presupuestos, que es el presupuesto fáctico y el presupuesto jurídico. Y bajo esas circunstancias, como lo planteaba el señor ministro, de que hacer un cambio de imputación, pues realmente no sería de pronto el término correcto. Lo que se puede hacer es una adición y bajo la adición que se puede hacer tiene que haber obviamente unas pruebas, un material probatorio que sea tan fehaciente que permita en determinado momento hacer un cambio, y hay que mirar también el momento procesal en cuando se presenten estas pruebas para que se puedan calificar. De lo contrario, pues que se haga el cambio de una imputación en una forma flexible y sin tener un sustento, fácilmente podría estar ubicando a los fiscales en un prevaricato, Camilo. Pero general, en su momento la policía, usted como secretario general, ¿qué fue lo que evidenció la institución con esos actos que se presentaron? ¿Qué delitos, por ejemplo, se vieron allí? Camilo, obviamente la institución siempre ha sido respetuosa de garantizar lo que contempla el artículo 37 de nuestra Constitución Política, y que es el derecho a reunirse público y a manifestarse pública y pacíficamente. Ese derecho se garantizó en concordancia con el artículo 95 de la Carta Política, la cual indica que el hecho de ejercer derechos y libertades individuales también tiene unas responsabilidades. Y dentro de esas limitantes que la misma Constitución impone es que yo tengo que no afectar derechos de terceras personas ni abusar de mis derechos. Y bajo esas circunstancias, la actuación en su momento estuvo en el marco de respetar y garantizar. Es tanto así que se profirió por parte del gobierno nacional en su momento el decreto 003 del 2021, el cual traía un protocolo para que de actuación para cuando se presentaran las situaciones de manifestación pública y pacífica, y obviamente esto se hacía en una coordinación con la Procuraduría General de la Nación. Lo que se percibió en forma directa y vivimos
fue que en algunos escenarios, muchas personas se salieron del mandato constitucional y ya transgredieron una línea gris y empezaron a cometer conductas que obviamente se salían del marco constitucional, pero que automáticamente se ubicaban dentro del contexto del Código Penal colombiano, como los delitos que usted acaba de comentar, que recientemente el Tribunal de Bogotá procede a confirmar una sentencia que estaba, y obviamente para que se confirme una sentencia en esas condiciones, sabemos que la misma Constitución indica que los jueces en sus sentencias solamente están sometidos al imperio de la ley. Y bajo esas circunstancias, pues para que se ratifique una condena de estas, es porque hay un material probatorio y hay evidencias que indican que se cometieron algunos delitos, como los que están contemplados dentro de dicha sentencia y como están dentro de los que se están adelantando las investigaciones, a donde muchos estuvieron en la manifestación pública y pacífica, como lo ordena la Constitución política, pero también hubo varios de ellos que salieron de ese marco y se ubicaron en el contexto del Código Penal cometiendo comportamientos que están estructurados como tipos penales, Camilo. Pero general, si uno escucha al ministro de Justicia, pareciera que él hubiese visto esta situación de otra manera, porque señala que que esos delitos se cometieron fue en el marco de la protesta y que allí pues no hubo, por ejemplo, concierto para delinquir, que no hubo terrorismo, que solo se dieron allí en medio de esa manifestación que en algunas ocasiones se pudo salir de control, pero básicamente él dice, van a quedar libres y eso es lo que vamos a buscar, de que queden en libertad esas personas porque no son terroristas, no actuaron allí bajo el precepto que dicta el Código Penal de concierto para delinquir, es lo que dice el ministro. Entonces, digamos, sí, ¿qué fue lo que configuró allí en su momento la policía? ¿Qué fue lo que evidenció la policía? Hay que reiterar que ese puede ser el pensamiento de él, pero cada una de las investigaciones tiene obviamente unos presupuestos fácticos y jurídicos a donde se debe determinar cuáles fueron las conductas que cometieron estas personas y si cumplen con los presupuestos para que entren a estructurar y se entre a tipificar algunos de los delitos del Código Penal, como en efecto en su momento se judicializó, porque para ese instante había un presupuesto probatorio que obviamente indicaba que así lo era, y la responsabilidad de la policía en su momento era, si se conocía de estos hechos, ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, como es el caso ante la Fiscalía General de la Nación, y obviamente con el control de los jueces de garantías en lo que es la parte de imputación y ya en la parte de la acusación con el control que tiene cada uno de los jueces de conocimiento. Entonces, bajo esas circunstancias, como yo lo dije al inicio, Camilo, el gobierno puede plantear todas las sugerencias que quiera, pero estas tienen que estar enmarcadas dentro del respeto a la Constitución política y a la ley. Y lo que en el momento, con las personas que se pusieron a disposición de las autoridades judiciales, pues obviamente era porque habían unos elementos probatorios que hacían presumir que se había podido cometer esos delitos y por eso se pone a disposición de estas autoridades para que sean ellas, que son las que tienen la competencia. Y como lo decía, el artículo 113 de la Carta Política dice que habrá un trabajo armónico entre todas las entidades del Estado, pero con un precepto muy puntual de que es para que cada uno cumpla sus funciones, no para que se vaya a traslapar o se vayan de pronto a confundir las funciones o se vaya a perder la independencia y la autonomía que cada una de ellas tiene. General, al escuchar al ministro decir que van a quedar libres, ¿esto no se podría entender también como una intromisión del gobierno hacia una de las ramas del poder público, en este caso la judicial? Porque él prácticamente está dando como por hecho de que luego de que la Fiscalía entregue esa directriz, pues estas personas que fueron judicializadas van a quedar libres. ¿Esto no se puede entender como una intromisión del gobierno? No, porque de todas maneras los fiscales y los jueces, bien sea el juez de garantías o el juez de conocimiento, y los fiscales en cada uno de los casos tendrán que determinar para que se actúe dentro del cumplimiento de los presupuestos. Como lo decía, una adición de una imputación es facultativa y adiciona hechos o delitos y se presenta ante el juez de garantías, pero ¿cómo se adicionan? Si yo tengo un material probatorio o hay hechos o hay pruebas sobrevinientes que me permitan indicar de que realmente tengo que
adicionar esa imputación. Y en una acusación, obviamente, la modificación jurídica no se puede hacer sin romper el núcleo fáctico de lo que fue la imputación. Me explico. Sencillamente puede haber una variación jurídica, pero que no puede entrar a variar o a cambiar lo que es el núcleo esencial de la imputación, porque automáticamente se estaría contrariando en primera instancia la Constitución política y en segundo la parte sustancial del Código Penal. Entonces, bajo esas circunstancias, él lo puede decir, obviamente. En cada caso, las autoridades judiciales competentes tendrán que entrar a verificar de acuerdo a lo que le indica la Constitución, lo que le indica la ley y a lo que dicen los presupuestos fácticos y jurídicos de cada caso. Por lo tanto, el generar una flexibilidad en la adición de una imputación o de una acusación sin tener, obviamente, ese soporte legal y ese soporte fáctico, pues sencillamente pone a cualquier funcionario judicial sobre el tipo penal del prevaricato. General, ¿qué alcance podría tener, aunque obviamente todavía no conocemos esa directriz de la que habla el ministro de Justicia, pero qué alcance podría tener una posible directriz en donde la esencia que ellos buscan, según lo que ha dicho el ministro, es que en medio de la manifestación, pues los delitos son de manifestación, más no de terrorismo y concierto para delinquir? Es decir, si se vuelve a presentar un estallido social, una situación similar, de acuerdo a lo que dice el ministro, estos hechos no serían terrorismo ni concierto para delinquir, teniendo en cuenta en la directriz que están trabajando con la Fiscalía General de la Nación. Entonces tendremos que entrar a modificar el artículo 37 de la Constitución Política y la tipificación de delitos en el Código Penal, porque bajo esas circunstancias el artículo 37 es muy claro que nos dice en manifestación pública y pacífica, y el Código Penal tiene su independencia y tiene sus presupuestos fácticos y sus presupuestos jurídicos para la estructuración de los delitos. Por lo tanto, el terrorismo está plenamente definido, el daño en bien ajeno está definido, lo que es ataque a servidor público está definido. Entonces, bajo esas circunstancias, la directriz o la resolución que saquen en la Fiscalía, pues no puede estar por encima ni de la Constitución política, ni puede estar por encima de la ley. General, en su momento y con base en las imputaciones que hizo la Fiscalía General de la Nación, las acusaciones en donde llevó hacia los estrados judiciales a algunos integrantes de la primera línea por delitos como tortura, como delitos también concierto para delinquir, también terrorismo, ¿ellos cómo actuaron en esos casos? ¿Como manifestantes, como criminales o como vándalos? No, pues ahí en eso decimos, utilizaron lo que fue el escenario general de la manifestación pública y pacífica, pero transgredieron ese derecho fundamental que contempla la Constitución y pasaron ya a cometer conductas que obviamente debían ser estudiadas por los funcionarios judiciales para determinar, como el caso que usted menciona, donde recientemente el magistrado confirma una sentencia donde se indica probatoriamente y jurídicamente que hubo un concierto para delinquir, que hubo un daño en bien ajeno, que hubo un terrorismo, entre otros, ataque a servidor público, y que obviamente si ya hay una sentencia es porque hay pruebas suficientes, fehacientes e idóneas que permitieron llevar a los jueces a determinar de que sí había la responsabilidad. Por eso digo, utilizando el escenario de la manifestación pública, se salieron de lo que la misma Carta Política les tutela y les garantiza y les protege, y la fuerza pública así lo hizo en su momento también protegiendo, pero quienes cometieron conductas que ya podían estar tipificadas o descritas en el Código Penal, pues sencillamente lo que se debía hacer era ponerlo a disposición de estas autoridades para que sean ellas que digan si realmente cometieron o no los delitos, o si los hechos que ellos cometieron tienen alguna causal eximente o en determinado momento tiene de pronto alguna falencia en la tipificación del tipo. Pero estos delitos, por ejemplo, ¿los cometen quiénes en general? ¿Los delincuentes, los criminales o los vándalos? Por ejemplo, reiteramos, terrorismo, concierto para delinquir, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público en contra de esos 4 integrantes de la primera línea que fueron sentenciados ya por un tribunal donde se les ratifica. ¿Ese es un actuar de quién? ¿De un manifestante o de quién, general? Sencillamente, cuando yo piso el Código Penal
y cometo comportamientos que fáctica y jurídicamente están descritos allá, pues paso sencillamente a convertirme ya con un fallo judicial ejecutoriado y que así me lo indique en un delincuente. Es decir, en esta ocasión ya cuando la justicia falla 2 ocasiones, se evidencia que hubo actuaciones delincuenciales. Hasta el momento así se está demostrando, no obstante todavía le queda de pronto ir en recurso extraordinario de casación para que ya quede firme la decisión judicial. Pero obviamente lo que le digo, Camilo, cuando se sale del marco, hay unas evidencias que nos dicen que se ha causado unos daños a bienes públicos o a bienes privados, cuando vemos a donde en algunos CAI causaron lesiones a nuestros policías, a donde los quisieron quemar inclusive vivos, pues esto ya no es el comportamiento de un manifestante de acuerdo al marco constitucional del artículo 37, sino ya empezamos nosotros a ver que son comportamientos que pueden estar dentro del Código Penal y que tienen que ser conocidos por las autoridades judiciales que tienen la respectiva competencia. General, al hacer esta clase de propuestas, por ejemplo, estos anuncios, porque no es una propuesta sino un anuncio del ministro de Justicia, Néstor Osuna, ¿no se está cruzando una línea roja peligrosa, digamos, de señalar que es que no se cometen otros delitos graves, sino que fue en el marco de la protesta social y que así se deben manejar esos delitos, que por ejemplo posiblemente si alguien o se vuelve a presentar un estallido social o una situación similar, no hay terrorismo ni concierto para delinquir, sino que fue en medio de la manifestación? ¿Eso no es cruzar una línea roja peligrosa? Bueno, afortunadamente la Constitución le dice a los jueces que el único escenario de presión que deben tener es el imperativo de la ley. Bajo esas circunstancias, los jueces tienen que, obviamente, ceñirse a ese mandato constitucional. Y en cuanto a la Fiscalía, pues obviamente ellos tienen que manejar de acuerdo a los procedimientos que están establecidos y de acuerdo a una situación o un marco fáctico. Lo que usted me dice que de pronto pueda tener alguna injerencia o que pueda haber alguna presión o que se rompa el principio de autonomía, pues hay que ver cómo sigue el proceso y cómo lo siguen planteando, porque como lo decía inicialmente, el gobierno tiene la facultad de hacer las propuestas que considere, pero quienes son competentes para entrar a analizarlas y estudiarlas son los que tienen la responsabilidad de determinar si son viables o no son viables. Claro, general, pero por ejemplo, hagamos un ejercicio. Se presenta una situación donde nuevamente tratan de incinerar a unos policías, una situación violenta, pero se dio en el marco de una protesta social. Con las declaraciones del ministro que dice que se va a sacar una directriz especial en donde no se configurar una situación tan grave, porque son protestantes, son manifestantes, allí ya no se está teniendo esa injerencia, por ejemplo, a la Fiscalía. No vayamos a los jueces porque el caso todavía no ha llegado a los jueces, pero a la Fiscalía, que ya le estaría dando órdenes a sus fiscales si se saca esa directriz que está trabajando el gobierno y la Fiscalía para modular un poco esas conductas. Allí ya, por ejemplo, no se estaría cruzando esa línea roja. La Constitución da una prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y bajo esas circunstancias también le indica la Carta Política de que la Fiscalía no puede renunciar a la persecución de los delitos. Obviamente tiene una facultad de pronto para que se regule lo que es una parte procesal, por ejemplo, en el caso de un principio de oportunidad, pero son casos especiales. De hacerlo con una flexibilidad y un mandato político, vuelvo y digo, podría estar ubicando a los fiscales en un prevaricato y ahí sí se daría lo que usted me está diciendo, que se rompa el principio de autonomía, el principio de independencia y obviamente ahí sí se descontextualiza totalmente y se desconoce la constitución política y se desconoce el marco legal existente. Para que se pueda entrar a cambiar lo que es el marco fáctico y jurídico como está en el Código Penal, pues tendremos que hacer una reforma partiendo de la Constitución y de la ley. Por último, general, esta clase de anuncios, por ejemplo, del ministro, de decir que se va a buscar la libertad de los que fueron judicializados por el estallido social por delitos de gravedad, como por ejemplo terrorismo, concierto para delinquir,
golpea a los integrantes de la fuerza pública, la moral. Yo pienso que desde que los jueces y fiscales, nuestra rama judicial, actúe de acuerdo al marco constitucional y legal, pues sencillamente no diría que vaya a generar ningún impacto. Si vemos que se aparta de ese marco que le impone, obviamente, que debe observar sus actuaciones, eso sí generaría, obviamente, una desmotivación. Pues general, ahí queda planteada la controversia con las declaraciones del ministro Néstor Osuna y bueno, quedaremos a la espera de esa directriz que dice que va a emitir la Fiscalía General de la Nación. General, gracias por estar con nosotros. Gracias, Camilo, y yo espero que esa directriz esté completamente soportada en la Constitución y en la ley para que no genere intranquilidad ni genere en determinado momento especulación desde el punto de vista de los diferentes procesos que cada una de las autoridades judiciales tienen y que son autónomos para orientarlos y tramitarlos. Pues estaremos muy pendientes de esa directriz que anunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Y a todos ustedes, gracias también por estar conectados con nosotros con Semana Noticias.